Hola chicos, en la clase de hoy vamos a ver algunos aspectos de métodos numéricos, en específico cómo encontrar ceros de funciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es implementar un método de fuerza bruta, si se quiere. ¿Qué hace esto entonces? Recorremos por un dominio nuestra función y cada vez que veamos un cambio de signo en la función, pues sabemos que pasamos por un cero. Claro, ¿no? Entonces, vamos a llamar a todas las funciones de NumPy, Matplotlib, todo ese tipo de cosas. Y vamos a definir una función, en este caso pues esto será seno. Ahora, entonces, iniciamos en -1 y terminamos en 7 para alcanzar a ver 3 ceros en esta función. Y definimos como un paso que es lo que vamos a ir avanzando en cada paso de nuestro ciclo. Entonces, desde -1 a 7 en pasos de milésimas. Ahora definimos una variable booleana. Entonces, ¿qué le asignamos a esto? Pues, si empezamos nuestra función con un número positivo, pues esto asigna verdadero. Si no, entonces falso. Y vamos a ir comparando si eso va cambiando a lo largo de nuestro ciclo. Entonces, ahora inicializamos nuestra variable que va a ir cambiando en la de inicio y comenzamos nuestro ciclo, que va a correr pues hasta que lleguemos a 7. Ahora, asignamos entonces a value el valor de la función en el punto en el que nosotros vayamos. Y ahora preguntamos, si value es igual a 0, significa que estamos en un 0 de la función. Entonces imprimimos, encontramos un 0 en ese punto. De lo contrario, entonces calculamos el valor de verdad de esta expresión. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Entonces, vemos si value es mayor que 0. Entonces, si esto es verdadero, entonces esto es true. Si no, entonces es false. Pero lo que importa es si esto es igual o diferente a lo que llevamos en el paso anterior. Entonces, si es diferente, significa que encontramos un 0 por ahí. O sea, antes estaba positivo tal vez, ahora es negativo. O lo contrario, antes estaba negativo, ahora es positivo. Y por lo tanto encontramos un 0 cerca de ese punto. Y eso es lo que imprimimos. Ahora entonces, finalmente entonces asignamos de nuevo el valor de verdad del signo de la función, pues que va a volver a correr, y actualizamos nuestro x en pues igual a x más nuestro paso. Entonces vamos a correr. Y efectivamente, entonces encontramos un 0 cerca de 0. Un 0 cerca de esto sería pi y un 0 cerca de 2pi, más o menos, ¿verdad? Pero entonces este método no nos permite ir mejorando nuestro valor del 0 cada paso. Simplemente nos dice encontramos un 0 cerca a un valor y ya. Entonces por eso no es muy bueno, pero nos permite hacer como recorridos rápidos si quiere, dependiendo de qué tan grande o pequeño sea nuestro paso. Entonces hay otro método, que es el método de la bisección. El método de la bisección es un método de bracket. Entonces, ¿a qué nos referimos con eso? Nosotros vamos a definir dos valores. Y entonces, digamos, no sé, x1 y x2. Ahora entonces, evaluamos la función en esos dos puntos. Si el signo es diferente, entonces vamos a encontrar el punto medio. Y volvemos a iterar. Entonces, ahora evaluamos si el signo entre estos dos es diferente. Y como no lo es, entonces lo evaluamos en el siguiente. Y así sucesivamente. Entonces vamos acortando nuestro espacio de búsqueda cada vez a la mitad. ¿Listo? Entonces vamos encontrando cada vez. Estamos dividiendo nuestro error tal vez cada vez a la mitad. Y eso es lo que hace el método de la bisección. Entonces vamos a ver cómo se implementa. Pues definimos entonces nuestro límite inferior, nuestro límite superior y una tolerancia. Entonces esto, digamos, va a correr hasta que lleguemos a esa tolerancia. O sea, hasta que lleguemos a ese donde no nos importa ya que el error. ¿Listo? Ahora,
Vamos a definir de pronto una excepción. Entonces, porque si la función no empieza con signos, o sea, si la función en A y la función en B no tiene signos diferentes, no podemos estar seguros de que ahí hay un cero. Puede ser que sí, porque puede ser que, digamos, pase por cero, luego, digamos, empiece en positivo, luego pase en cero, luego vuelva a pasar por cero y vuelva a ser positivo. En este caso nosotros no podríamos saber que efectiva, o sea, el método de disección no nos diría nada sobre estos dos ceros que pudimos haber encontrado ahí. Entonces, en general, esto sirve si ya sabemos que hay un cero en la vecindad de un cierto punto, podemos poner nuestros brackets alrededor de ese punto y saber que debemos encontrar nuestro cero. Entonces, si esto no empieza así, pues salimos del ciclo y ya elevamos una excepción tal vez. De lo contrario, entonces definimos el punto medio. Entonces esto va a estar pues en a más b sobre 2. Ahora, mientras esa diferencia entre esos dos puntos, la mitad de esa diferencia, sea mayor a una cierta tolerancia, entonces nosotros vamos a seguir corriendo el ciclo. De lo contrario, pues entonces ya nos salimos y regresamos el valor que hayamos encontrado. Entonces, ahora preguntamos, ¿en ese punto medio hay un cero? Si hay un cero, entonces encontramos el cero y simplemente nos regresa el valor del punto medio. De lo contrario, entonces hace una pregunta. Ahora, el valor de la función en A por el valor de la función en C es negativo. Si es negativo, significa que o el valor de la función en A o el valor de la función en B, o sea, el valor de la función en A y el valor de la función en B tienen signos opuestos. Uno es positivo y el otro es negativo o viceversa. Y entonces sabemos que el 0 va a estar entre A y C. Por lo tanto, actualizamos nuestro valor de B a C y ya podemos recortar nuestro valor de la búsqueda entre A y C. De lo contrario, significa que el 0 que nosotros habíamos supuesto que estaba allí no está entre A y C, sino que está entre B y C. Por lo tanto, actualizamos el valor de A el valor de C y ahora vamos a buscar el 0 entre C y B, que pues ahora van a ser de nuevo A y B. Y simplemente entonces volvemos a definir cuál es el valor del punto medio y el ciclo corre así indefinidamente, pues hasta que superemos la tolerancia. Entonces encontremos, por ejemplo, uno de los valores, uno de los ceros de seno. En este caso vamos a buscar el que es igual a pi, el que está entre 3 y 5. Y digamos que nuestro valor de tolerancia es como una milésima. Entonces, pues nos da este valor, nos dice que este es el cero de la función. Comparémoslo con el valor pues, de pi que tiene NumPy. Entonces, efectivamente, pues nuestro cero es correcto hasta las decimales, hasta las milésimas, perdón. Podemos decirle entonces correrlo ahora tal vez con una cifra más significativa. Y ahí está nuestra cifra significativa extra, el 5. Podemos darle una cifra más, entonces ahora esto es igual hasta esta cifra. Y así sucesivamente podríamos correr más cifras, etc. Finalmente, el método de Newton-Raphson. ¿En qué consiste el método de Newton-Raphson? Entonces, el método de Newton-Raphson no es un método de brackets. El método de Newton-Raphson empieza en un valor que nosotros sabemos está cerca de un 0 y vamos a decir que hay una mejor aproximación en el valor que nosotros teníamos antes menos el valor de la función en este punto sobre la derivada en ese punto. Llegar a esta expresión no es difícil, pero no lo vamos a hacer en este momento. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, gráficamente? Nosotros iniciamos en un punto, luego le damos la derivada y entonces extrapolamos al segundo punto, que es nuestra mejor aproximación. Y así sucesivamente vamos obteniendo mejores aproximaciones de nuestro cero hasta que, pues, un cierto número de pasos. Este es mejor controlarlo, o sea, no llegar a cierto nivel de tolerancia, porque es
fácil que si estamos muy lejos del 0, entonces esto diverja. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo implementamos? Pues definimos por facilidad una función que vamos a llamar f', que entonces es nuestra derivada. Y podríamos definirla, sería mejor tal vez definirla analíticamente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un polinomio, sabemos pues fácilmente cuál es la derivada de ese polinomio, lo podemos poner aquí. Pero habrá funciones para las que eso sea más complicado, entonces también lo podemos hacer numéricamente. Entonces, ¿qué hace esto? Encuentra la derivada numéricamente. Entonces, fx más h menos fx menos h, y eso sobre 2h, pues será una aproximación numérica a la derivada en x. Y definimos nuestro método de Newton-Raphson. Entonces, esto va a aceptar nuestra semilla, o sea, el valor en que nosotros vamos a iniciar a buscar nuestro cero, y un cierto número de pasos en que nosotros ya vamos a terminar nuestro ciclo. Entonces iniciamos nuestro ciclo, lo vamos a hacer por 10 pasos, y entonces preguntamos, si la derivada es 0, es nuestra expresión para esto, tendría una divergencia, ¿verdad? Entonces vamos a decir que si es 0, entonces ya llegamos a la derivada y nos quedamos con la iteración anterior. De lo contrario, entonces vamos a reasignar el valor de nuestra mejor aproximación al 0 como el valor anterior menos el valor de la función menos la derivada en ese punto. Y recorremos por cuantos pasos hayamos querido y regresamos el valor de la función. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo y le vamos a decir que nosotros sabemos que hay un 0 cerca a 4. Entonces, en este caso, ¿qué 0 encontraría este? Pues encontraría el valor, el 0 que está cerca de pi. Si nosotros lo pusiéramos tal vez en 6, entonces él debería encontrar, como efectivamente lo hizo, el valor que está cerca de 2pi. El 0 que está cerca de 2pi. Pues que está en 2pi exactamente. Entonces solo nos arroja un valor, igual que el método de la bisección. Y bueno, podríamos entonces tal vez, por ejemplo, no hacer esto con seno, sino con un polinomio, por ejemplo. Este que es x a la 3 menos 3x al cuadrado más 2x. Y podremos llamarlo acá. Entonces en este caso, este polinomio, pues es fácil ver que tiene un 0 en 0, 1 en 1 y el otro en 2. Nosotros podríamos entonces aquí llamar el método de la bisección. Y entonces aquí tenemos entre 3 y 5, lo estamos buscando entre 3 y 5. Como no hay un 0 entre 3 y 5, entonces esto va a elevar la excepción. Podríamos entonces buscarlo más bien entre 1.5 y 3 y 5, por ejemplo. Ahí ya sería suficiente. Y entonces lo encuentra cerca a 2. De esa manera entonces encontramos el que está cerca a 2. O podríamos encontrar tal vez el que esté en 1 si lo acotamos lo suficientemente bien. Y así sucesivamente. Finalmente entonces podríamos utilizar el método de Newton-Raphson para hacer lo mismo. Y entonces aquí lo podemos llamar, por ejemplo, en 6. Y efectivamente encuentra el 2. Podríamos llamarlo, tal vez. Aquí puede haber un problema, porque entonces miremos qué pasa si llamamos el de 1.5. Si lo llamamos iniciando en 1.5, se va a menos infinito. Esto pues pasa fácilmente con el método de Newton-Raphson si no nuestro valor no es adecuado. Podemos iniciarlo, por ejemplo, en 1.2 y ya encuentra el valor, el 0 que estábamos esperando. ¿Qué es lo que pasa acá, por ejemplo? Llamemos, por ejemplo, la derivada de este polinomio en 1.5, que lo hemos llamado. Entonces, sí, efectivamente se está yendo
para abajo. O podríamos entonces llamarlo en 0.5, miremos qué nos dice, y encuentra la raíz en 2. Un poco inesperado, ¿verdad? El problema es que, digamos, esto fácilmente puede hacer iteraciones que se muevan bastante de su punto inicial si la derivada es muy grande. Y así sucesivamente, entonces, bueno, podríamos encontrar, no sé. Eso se lo encontró en 0, el punto en 0, o sea, la raíz en 0 como efectivamente estábamos esperando. Se encuentra la raíz en 0 también. Así, se encuentra la raíz en 0, no se va a menos infinito. Entonces, el método de Newton-Raphson es bastante usado porque converge rápidamente, pero tiene esos problemas de que hay que iniciar cerca de donde estamos buscando nuestro cero. Y podría entonces uno buscar hacer esto tal vez más elegantemente y utilizar, por ejemplo, este con un paso muy grande y luego utilizar el método de la bisección para ya sobre cada uno de los ceros que haya encontrado encontrar el método de la bisección alrededor pues del cual o el método de Newton-Raphson y así entonces ver todos los ceros y bueno, etcétera.